Ahí está grabando, Divina. Puedes presentarte e inicias con la presentación. Ok, yo soy Divina Quintero, soy psicoterapeuta gestalt, consteladora familiar. Tengo estudios en PNL, en programación neurolingüística, también en estudio de terapia familiar sistémica, en bioneurodescodificación, terapia cognitivo-conductual, método Yuen, estudio transgeneracional. En esta ocasión les compartiré algo sobre las constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares? Decía en palabras de Bert Hellinger, es mirar el pasado para resolver el presente y contribuir a mejorar las decisiones del futuro. Pero vamos a ver un acercamiento hacia las constelaciones familiares. En palabras de Bert Hellinger, dice que las constelaciones no son una técnica, sino un arte. El arte de sentir las percepciones más sutiles, como las del movimiento del alma. Bert Hellinger siempre decía en todos sus talleres que estamos al servicio de la gran alma, que esa es con la que vamos a trabajar. Siempre estamos al servicio de algo más grande. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el doctor Edmundo Velasco siempre habla de algo más grande. Entonces, Bert Hellinger lo catalogaba como los movimientos de la gran alma, que tiene que ver con todas las conductas del pasado que tienen alguna implicación en el presente y que nos limitan en el presente y en el futuro. Él decía que gracias a ello, gracias a ese movimiento que podemos hacer con el alma, podemos transformarnos, podemos estar en libertad frente a nuestro propio destino. Porque él decía, el destino ya está dado, pero no quiere decir con eso. Yo al principio me espantaba cuando decía el destino ya está dado. Entonces, bueno, si ya está dado el destino, no podemos hacer nada. No dice. Sí lo podemos trascender cuando miramos con amor el propio destino y liberamos a las personas que están implicadas con nuestro destino para nuestra propia realización. Por eso dice él, estamos frente a nuestro destino para nuestra propia realización y nuestra propia muerte. Bert Hellinger, ¿qué decía acerca de la muerte? Bert Hellinger decía que la muerte en sí siempre nos conecta con algo más grandioso, que la muerte en sí es porque si no nos llega así de manera imprevista, si no es tempranamente, nos llega cuando ya cumplimos nuestra misión. Eso decía Bert Hellinger. Cuando ya nuestra misión está cumplida, es hora de que la muerte nos llegue en paz, que podamos, que sepamos que vamos a estar siempre unidos a las familias, pero desde otra perspectiva, desde otro nivel. ¿Qué pasa con los muertos? En palabras de Bert Hellinger, hay muertos que no están muertos, porque quedan anclados con asuntos que no han resuelto y que a través de la enfermedad, a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de las pérdidas, son vistos para que sean resueltos esos asuntos que ellos no resolvieron en vida. Necesitan ser perdonados, necesitan ser armados y no olvidados. Bueno, este método desarrollado por Bert Hellinger, como vuelvo a repetir, su objetivo es liberar a las personas de todas las tensiones, creencias, pensamientos, asuntos no resueltos. Y esas tensiones pueden ser, como decíamos antes, de generaciones pasadas. Y todos tienen sus raíces, casi todo tiene sus raíces en acontecimientos de la propia historia familiar. ¿Cómo participa, cómo influye el sistema familiar?
en las constelaciones. ¿Cómo lo tomamos en cuenta el sistema familiar en las constelaciones? Las constelaciones, como decíamos antes, toman mucho de la terapia familiar sistémica. Toman en cuenta al sistema. Ahí configuramos el sistema familiar. Primero el asunto que hay que resolver y luego configuramos el sistema familiar. Si hay que traer a alguien, traemos a los ancestros. Toman en cuenta al consultante. No se hace una entrevista profunda, sino el tema y pocas cosas se preguntan. Además, nunca se juzga en las constelaciones, sino que lo que es. Nunca se va a juzgar las malas acciones de las personas. Hayan hecho lo que hayan hecho, todos pertenecen al sistema familiar. Así que tiene el mismo valor una persona que haya cometido la falta más grave que una persona que puede ser una persona casi santa, ¿no? Puede tener el mismo valor. O más bien dicho, tiene el mismo valor. ¿Qué más permiten las constelaciones? Permiten ver en una configuración grupal y también en las constelaciones individuales, pero se ve con mayor precisión con personas, se puede percibir la actuación, cómo actúa, cómo es la conducta humana, porque al ponerse al servicio del sistema de la persona consultante, la persona que está haciendo de representante toma toda esta información que no sabe de dónde, porque no se le da información de nada, y empieza solamente tomando en cuenta el cuerpo, viendo el cuerpo hacia dónde se mueve, el movimiento de las manos, de los ojos, del propio cuerpo. Se pueden ver si está contento, si está enojado, si está mirando hacia dónde. En la propia fenomenología del cuerpo nos podemos dar cuenta de la conducta humana. Y ahí es donde empezamos a reconciliar a esa familia. Se pueden percibir muchísimas vinculaciones. Todas ellas, lógico, está por amor. Las constelaciones dicen que todo se hace por amor. Por eso el libro, que es como la Biblia de los consteladores, es el libro Órdenes del Amor de Bert Hellinger. Bueno, en la terapia familiar, el propio Bert Hellinger toma mucho de la terapia primal. También toma a Virginia Satir, a Iván Bosomeni, Nanji, y este otro, Sterling. Y ellos ya desde antes vinculaban un enfoque de la terapia familiar sistémica y le llamaban multigeneracional. Ellos integraron a la terapia ese enfoque multigeneracional. Y esta forma de psicodrama que hace Bert Hellinger, pues mucho viene de ahí. Bueno, pero ¿qué es el destino familiar? Bueno, el destino, dice Bert Hellinger, siempre estamos implicados por un destino que ya nos viene dado. Pero ese destino lo podemos trascender siempre y cuando veamos con amor a todos los anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, siempre por encima está el amor. Porque los que estuvieron antes que nosotros tampoco fueron libres, también estuvieron implicados por algo. Entonces, desde esta perspectiva, las constelaciones tratan de reconciliar familias y tratan de unirnos en esa gran relación, en esa comunidad global. Dice, ahí acerca de los embrollos familiares, las constelaciones, dice, no se trata de procesos lineales, casuales en las relaciones. Aquí se ve nítidamente, muy claramente,
las redes que se tejen en las familias por amor. Y por amor a ese padre, a esa madre, a esa abuela, a ese abuelo, hacemos lo que hacemos. Ese gran amor nos hace que nosotros llevemos hasta una enfermedad por amor a ellos, en muchas ocasiones. Entonces, así también se ven efectos traumáticos, accidentes, fechas de aniversario trágicas. Aquí se ve la existencia del destino entre ellos a lo largo de muchas generaciones. Ahora, aquí vamos a ver qué cosas son con las que estamos implicados. ¿Qué cosas se tratan en las constelaciones? ¿Por qué las constelaciones necesitan ver la pertenencia de todos los seres humanos, de todos los seres de una familia? Y uno de los primeros de los órdenes del amor son la pertenencia. Sí pertenezco a ese gran clan familiar, aunque mi padre sea un asesino, aunque mi padre sea un violador, aunque mi madre sea una prostituta, aunque mi madre me haya maltratado, sí pertenezco a esa familia. Aunque me haya abandonado, pertenezco. La pertenencia es fundamental en este enfoque. Otra cosa, los que nacieron primero nacieron antes, son primero. ¿Qué quiere decir? Que ahí la jerarquía es bien importante. Muy importante. Los padres son antes que los hijos. Entonces los hijos no deben de estar ni hacer conductas en las cuales estén en superioridad de los padres. Se ve muy frecuentemente que jóvenes vienen a constelar, bueno, a mí me ha tocado, y que no soportan a los padres. Es que yo le digo que está mal, yo le digo, dice el joven, es que lo que hace es inadmisible. Mientras no logre verse como hijo y diga las cosas como hijo, los asuntos en familia se van a seguir repitiendo y va a ser una comunicación mala entre la familia. Otra de las cosas que son fundamentales en las constelaciones es honrar a los padres y honrar la vida. Tomar la vida tal y como es, como una fuerza más grande, como algo grandioso que nos fue regalado. Que lo más valioso precisamente del ser humano es la vida. Y repetimos aquí, ¿qué cosas son fundamentales para las constelaciones? Tomar a los padres, aun cuando la historia es difícil con ellos, aun cuando haya hecho lo que haya hecho. Saber que estamos al servicio también se toma mucho en cuenta en las constelaciones. Todos ustedes, por ejemplo, que están siguiendo una línea de formación, están al servicio. Saber que estamos al servicio, ¿y al servicio de qué? De algo más grande. Dar y recibir es otra cosa fundamental. Si un padre solo da y da y da, y del hijo, ¿qué va a recibir? Tal vez puras agresiones, porque el hijo siente inconscientemente que tiene una deuda muy grande que no puede pagar, aparte de la vida que le dieron. Entonces, lo que sigue cuando no se puede pagar es la agresión. Y eso lo vemos en la relación con maestros, en la relación en los trabajos, en la relación con sus superiores, en la relación con los padres. Otra cosa que ya vimos hace un momento, reconocer el destino. Algo más, aceptar que estamos vinculados a destinos ajenos. ¿Cuáles son los destinos ajenos? También lo que hay a nuestro alrededor, los vecinos,
los familiares, con los que nos implicamos por algún hecho en nuestros trabajos o por algo que cometimos. Incluso si uno llega a asesinar a una persona, quedan implicados, quedan unidos el asesino, la familia del asesino y el asesinado. Los dos quedan implicados hasta que pueden verse y pueden perdonarse. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es que el nuevo sistema tiene preferencia sobre el anterior. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Mis hijos se casan. Para ellos, ¿cuál es el nuevo sistema y que tiene más peso? Es su familia. Sin dejar de pertenecer a nosotros, los padres. Pero el sistema nuevo tiene preferencia sobre el anterior. En las constelaciones se toma en cuenta el alma, como ya lo decíamos en un principio. También se reconoce el espíritu o la gran alma, incluyendo el alma colectiva. Por ejemplo, en Colombia hay una consteladora muy buena, ahorita el nombre a Carola Castillo, constela en España, perdón, en Colombia. Ella ha hecho un trabajo muy importante en Colombia. Incluso cuando yo fui al taller de constelaciones en Acapulco, Carola fue una de las exponentes, de las conferencistas, y hizo una constelación por el todo Acapulco y que se puede hacer en cualquier lugar, como aquietar precisamente lo que está pasando en esos lugares en donde hay mucho conflicto. En las constelaciones también se equilibran las polaridades, bueno, malo, el no aceptar a las personas tal y como son. Otras órdenes del amor, porque todos estos son órdenes del amor. Las intrincaciones. Esas intrincaciones son los problemas en los cuales estamos atorados a veces y no podemos salir de ellos. Puede ser que estemos intrincados con uno o más ancestros anteriores que no la pasaron nada bien y que dejaron pendientes. Por amor ciego. El amor ciego no nos permite ver con claridad. El amor infantil. El amor infantil es que creemos que que con amor infantil cualquier persona como niño quiere hacerse cargo de otros cuando no le pertenece la historia de otro, ni tiene por qué debilitarlo de esa manera. Y por amor puedo seguir a alguien incluso hasta la muerte. Hay muchos que se enferman y siguen a un ancestro anterior, se ve mucho con los pacientes de cáncer, que lo siguen hasta la muerte. Las lealtades familiares. Si mi padre fue tal cosa, yo sigo sus mismos pasos. Si mi padre fue pobre, yo también tengo que ser pobre. No merezco, me siento no merecedor por pertenecer al sistema, me siento no merecedor de poder ser más que el anterior. Entonces vemos muchas historias de que tienen excelentes trabajos y los pierden, logran hacer dinero y lo pierden porque los padres no tuvieron. Hacemos lo mismo que el anterior, lo contrario que el anterior o reparamos. Aquí la clave es incluir a todos, porque los excluidos pueden generar enfermedad, pérdidas u otros problemas. Aquí la clave es aceptar a todos como son y tomar a los padres tal y como son y tomar a todos tal y como son, incluyendo a todos los difíciles. Tomarlos tal y como son sana y reconcilia al sistema. Y como decía Bert Hellinger y la propia Brigitte, aceptar a los difíciles
es algo complicado. Aceptar a los que son buenos, a los que no tenemos conflicto, pues eso no es complicado. Pero aceptar a los difíciles sí se nos complica. Aceptar a esos padres imperfectos y tomarlos así como son, así de imperfectos. Este método lo que prioriza, lo que valora mucho es que la persona trate de querer resolver los asuntos con una mente infantil, como niño. Aquí es convertirse en adulto. Y aquí les hablo nuevamente de la buena y mala conciencia. Aquí mala conciencia significa cortar los vínculos de daño, de dolor, de sufrimiento, las creencias, enfermedades, asuntos no resueltos que nos hacen daño. Aquí en Constelaciones se dice que tiene buena conciencia todo aquel que está siguiendo al anterior, incluso en la enfermedad y en la muerte. En palabras de Bert Hellinger dice, el crecimiento verdadero es trascender y dejar atrás el pasado que nos daña, el pasado que nos limita, el pasado que no nos permite crecer. Y aquí terminamos con esto. Excelente, gracias, Divina. ¿Alguien tiene preguntas? Preguntas. Se quedaron muy calladitos otra vez. Yo tengo una pregunta. A ver, Margarita. Te escucho, sí. Margarita. Ok, mira, cuando todas las personas, cuando se constela, ¿todas las personas tienen que estar vivas o se puede constelar una persona muerta? Se constelan temas. Temas, nada más. Ajá. Temas, pero los temas tienen que ver con personas muchos de los temas tienen que ver con personas que ya fallecieron, ¿no? Puede ser que sean temas de personas que ya hayan fallecido. Ok. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en el libro de metagenealogía, mis antepasados nos duelen, hay un capítulo que habla de una persona que su papá era un empleado del campo y siempre estuvo rechazando o quejándose de lo que pasaba en el campo, quejándose del salario, de los ricos que nada más explotan al pobre, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que ser diferente, le dije al hijo. Tú vas a estudiar. Fue un muchacho brillante, consiguió una beca para irse a estudiar a una muy buena universidad. En la universidad se pone de novio con la hija del director o del rector de la universidad. El rector de la universidad ya tenía una calidad de vida muy buena, alta, vivía en una excelente colonia donde estaban viviendo. Y el muchacho siempre resonaba en la carencia. Se fueron a vivir, no aceptó la ayuda del suegro, se fueron a vivir a un departamento de empleados, cuando les decían, ustedes pueden, con el sueldo de los dos, pueden vivir en otro lado. Y siempre tuvo esa situación de carencia, aunque ganara más dinero. ¿Por qué? No se sentía merecedor, porque yo no puedo ser más que mi padre que fue explotado.
Esa era la buena conciencia. ¿Cuál hubiera sido la mala conciencia? Que él se hubiera permitido la prosperidad, la abundancia que le estaba llegando. Eso hubiera sido la mala conciencia. Entonces, cualquier asunto que entorpece casi siempre tiene que ver con los anteriores. ¿Ok? Gracias. Nada más dos tengo, y aparte Requeno, nada más dos tenemos la cámara, y el yo tenemos la cámara prendida. Adelante, Cristina. ¿Cristina? Sí. Hola, Divina, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Hola, Tepe, buenas tardes. Quería preguntarte una cosa. Yo estuve estudiando un tiempo budismo. ¿Cuál es la diferencia o no sé si haya algún conocimiento tocante a lo que son las reencarnaciones con las constelaciones? Con otra visión, ¿no? Porque reencarnar, pues es porque, según la visión de esto y lo que yo entiendo por Bert Hellinger, el alma se queda atrapada cuando no logra liberarse totalmente y tiene que ser vista muchas generaciones, o sea, tiene que reencarnar, por así decirlo, tiene que manifestarse en muchos niños o muchas personas más que van naciendo, hasta que se resuelva, hasta que se vea el conflicto. Eso es lo que dicen las constelaciones. O sea, Entonces, reencarnación y digamos, fidelidad genealógica es diferente, ¿verdad? yo de reencarnación no te puedo contestar tanto. No te puedo contestar tanto porque no sé de reencarnación. Es un tema en que no lo conozco así ligeramente, pero no te puedo decir más de la reencarnación. Prácticamente en las constelaciones una persona puede de diferentes familiares tener problemas porque no nada más fue la abuela paterna, a lo mejor fue la abuela materna, el abuelo paterno y bueno, o el bisabuelo. Sí. Eso, bueno, es lo que yo entendí de acuerdo a la explicación. Sí. Es así como lo toma la constelación familiar. Sí. Y eso no tiene que ver con las constelaciones del cielo, sino que fue un nombre que le dieron, pues así como la PNL, ¿no? Pero no tiene que ver no le hace justicia al trabajo realmente que se hace, ¿no? Porque es terapia familiar sistémica lo que se hace, realmente. Es reconciliación. Aquí se reconcilian familias, se reconcilian padres, hijos, se reconcilia esa abuela excluida que dejó al esposo y se fue con el amante, se fue con un hombre por amor, o porque ella no aguantaba el maltrato, o por lo que haya sido. Entonces aquí, pero sucede, y a mí me ha pasado en la historia familiar de algún constelante, que la nieta sigue los pasos de la abuela. Y cuando se configura, incluso he hecho constelaciones con ella misma, con la energía de la misma persona, y ahí se ve las actitudes de la abuela. Y le preguntaba yo, investiga si esto tiene que ver con tu abuela, si alguien la conoce, tiene que ver con tu abuela, para que tomes conciencia y no seguir repitiendo, para que la honres como es, no como que quisiéramos que fueran todas las personas perfectas y todos los padres perfectos y todos los vecinos perfectos y todos los niños perfectos. Creo que pues tanta perfección no hay. Entonces aquí es aceptar a todos como son. Por eso dice aceptar a los difíciles tal y como son. Ahí no dice permitir que te hagan daño, por supuesto que no.
Ahí dice una cosa es aceptar y otra cosa es estar de acuerdo, ¿no? Pero, otra pregunta. Ajá. sí, Sí, adelante. Adelante. Ibas sí, a decir. sí, ese es no estar de acuerdo, pues no estar de acuerdo, pero eso, si vemos la conducta anterior, ok, me libero y permíteme ser diferente a ti. Pero permitirte ser diferente no cambia en nada. ¿Qué es lo que cambia? La acción, ¿no? Que realmente vayas tú a hacer algo, porque hay gente que constela 100 veces y quieren que la acción les llegue sin hacer nada. Y no, aquí hay que ir hacia la acción realmente de ser diferente. Tomar la vida como adulto o como adulta. ¿Y qué tan, digamos, efectiva es la constelación para que la persona realmente tome la vida como adulto y no siga repitiendo el patrón infantil? La constelación, como les decía yo, es configurar y es como un estudio en donde se ve la dinámica familiar. Se ve claramente la dinámica familiar. Entonces, me preguntas tú, ¿qué hay que hacer para crecer? Si ya te liberaste, si ya liberamos las memorias del pasado, el dolor del pasado, ya no quieres repetir la historia familiar, ya no quieres ser igual que el anterior en su dolor, en su sufrimiento. ¿Qué te impide ser libre, estar en libertad? ¿Por qué quieres seguir atado al pasado con las mismas conductas? Entonces, ¿qué tan efectiva es? En la medida en que tú crezcas en tus opiniones, en tus acciones, en lo que vayas haciendo diariamente, es en donde vas a crecer. Ya no echándole la culpa al anterior, porque ya te liberaste, sino tomando acciones diferentes a las que tomaron antes. Por ejemplo, bueno, en mi familia se han dado muchos casos y creo que en muchas se dan. Hombres enamorados que se casan varias veces. El nieto va igual, por decir algo. Estamos hablando de 3 generaciones. Hasta que no vea que por amor está siguiendo al padre, tal vez, o tal vez el padre no es, o al abuelo, o a los tíos, que está siguiendo, como dijeran otros, ese modelo, pero aquí sería que por amor quiere seguir él implicado ahí y seguir con eso. Si se puede ser que después de una constelación tome conciencia y ya diga, ahora sí ya entendí, creo que ya esto ya fue suficiente. Y no seguir repitiendo la propia historia familiar. Es tomar acción. En las constelaciones es la constelación. Sirve mucho, igual que en la PNL, con los ejercicios que hace, siempre y cuando tomas la siguiente acción. Si no tomas la siguiente acción, va a estar un poco complicado que cambie tu vida. ¿Por qué? Porque no se trata aquí de agarrar a alguien y decir, ok, es que yo soy así porque mi madre era así. Ok, mi madre era así porque traía un gran dolor, porque ella también estaba repitiendo la historia anterior. Pero yo ahora te veo con amor y ya no te sigo más en tu dolor. Ya veo tu historia, ahora te veo lo grande que eres. Ahora veo que eres valiosa para mí, que me estás mostrando lo que tú hiciste y que no quieres que se repita, porque ningún ancestro quiere que se repita su historia. Por eso se hacen presente a través de esa dinámica siempre la misma. Eso es lo que yo he aprendido de constelaciones. Entonces, crecer a veces duele.
Y hay que hacer, ahí sí, ya hay que irse a análisis transaccional, a PNL, a otros métodos que te ayuden a anclar ese crecimiento. Sí, precisamente era la pregunta que te iba a hacer. Las técnicas o métodos que hay que continuar serían la transgeneracional, la que estás mencionando. Sí, o sea, no dice la constelación Bergelinger, dijo, ya con esto se resuelve y se supone que la gente ya tomó conciencia y ya hace un plan solito para avanzar. Pero ahora nos damos cuenta que hay gente que no lo puede hacer. Entonces los consteladores que dicen, los buenos consteladores, muchos buenos consteladores, no el que sigue la técnica, porque hay muchos consteladores que solo siguen la técnica. Y ya vimos que esto no es una técnica, es el arte de ver más allá, es de percibir lo que está pasando en la dinámica familiar. Entonces, no puedes, ok, ayúdate de un coach. Por ejemplo, en PNL, que te ayude a hacer un plan. Ayúdate de un buen psicoterapeuta que te ayude a ver dónde están tus fortalezas y tus debilidades. Ayúdate con alguien que sepa de terapia cognitivo-conductual para que vea qué es las cosas que te impiden seguir, que estás atascado y que no puedes ir a más. Creo que aquí hay muchas posibilidades porque lo que trae el doctor Edmundo Velasco hay muchas cosas que se pueden aplicar. ¿Sí te contesté, Cristina? Sí, perfectamente. Gracias, Divina. De nada. Bueno, Omar. Omar, si nos pudieras encender la cámara para conocerte también, sería mejor. Hola a todos, un beso, me pude conectar. Ah, bienvenida, Alcira. Adelante, Omar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto en saludarlos a los que no me conocen. Había entrado ya a una sesión, pero como nació mi hija y todo ahorita, se me había costado trabajo entrar. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, más que nada no es una pregunta, es como confirmación. Primero es hacer conciencia. Aparte de hacer conciencia, después de hacer conciencia es perdonar a todos tus seres queridos, sus errores, todos los errores que han cometido o lo que te han retrasado. Y después con solo actos de amor, puedes como que romper esos lazos. O sea, tú siendo generoso, ayudando a los demás, incluso ayudando a tus propios familiares, apoyándolos en ese aspecto, ¿puedes romper esos lazos energéticos? Primero hay que saber con quién estás implicado. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cómo andamos en ese vínculo? Si tenemos, las constelaciones dicen, si estamos mal con el anterior, con el padre o la madre, si los juzgamos, si no perdonamos su historia, si estamos juzgándolos siempre, si nos ponemos en superioridad de ellos, etcétera, cualquier cosa, pues no es un orden que vaya fluyendo, ¿no? Sino que es un orden ahí o es un desorden, porque no respetamos al anterior. Por decir algo, puedo no estar de acuerdo con un padre enamorado que hizo sufrir a mi madre o a cualquier persona. Eso es un asunto. No estoy de acuerdo con la conducta, pero el lazo de amor es indisoluble. Entonces, romper esas cadenas que nos hacen daño es valioso. ¿Sí? Pero en las constelaciones, en la configuración
de acuerdo al tema. Hay gente que constela el dinero, hay gente que constela la relación con el hijo, con la hija, con el padre, con el abuelo, con el jefe. Hay constelaciones también organizacionales. ¿Qué es lo que pasa en una organización? Que es como una familia. Es el mismo, es como un sistema familiar. Si no se respeta al anterior, no se le da el lugar al anterior, va a haber conflictos. ¿Por qué? Porque el nuevo que va llegando se va a posicionar, así sea el gerente, se va a posicionar por encima. Ahí que se hacen dos configuraciones en las organizacionales. Una, por orden de llegada a la empresa, que bien puede ser el que haga el aseo, el que tenga más tiempo. Y otra, fíjense bien, por la jerarquía. Cuando se hace eso, todos son reconocidos. ¿Por qué? Porque aquí en las constelaciones siempre hay que reconocer al anterior. Y me llama mucho la atención que viendo los cursos del doctor Edmundo, él en uno de ellos decía que resolvió un caso de una empresa con la gerente de un banco o algo así, con que ella le preguntara a la que hacía el aseo cómo tratar al cliente difícil, porque ella tenía como 30 años en la empresa y todos los directivos tenían menos tiempo. Entonces, pero ¿cómo que me va a decir una señora con esa, una señora de la limpieza? O sea, a veces tienen un sentido común que alguna palabra o alguna cosa puede ser útil. Entonces, reconocer al anterior es bueno. Y romper los lazos, que en constelaciones, los lazos dañinos, que en constelaciones se llaman la mala conciencia, también puede ayudar, puede beneficiar. Por ejemplo, en las familias, si X nace un niño o una niña, y casi siempre nos mueve ponerles el nombre del anterior. No, pues es el primogénito, le ponemos igual que el papá. Pero si la historia del papá es un poco trágica y de mucho dolor, de mucha carencia, es mejor que volteemos a ver y ponerle otro nombre que no sea ese, porque el nombre trae una carga muy fuerte. Y si no, pues limpiar, si queremos ponerle ese nombre, hay que limpiar un poco. Pero les decía yo, aquí me tocó ver en una familia, hasta 4 generaciones atrás, que los Enríquez tenían implicaciones muy serias. ¿Qué pasaba con ellos? Ya dejaron de ponerles ellos, sin saber más de esto, dejaron de ponerle a las nuevas generaciones Enrique, porque los Enríquez, siguiendo la tradición de 4 generaciones atrás, ese Enrique sí logró sobrevivir más, pero tuvo una vida difícil. No en cuestiones económicas, en otras cuestiones fue difícil, en enfermedad y todo, y en otras cosas. Los niños que iban naciendo no lograban superar los 3 años. Hasta que voltearon a ver a Enrique y dijeron, ya no más Enríquez. Porque los Enríquez no logran sobrevivir 3 años, más de 3 años. Ahí cortaron una lealtad y constelaron también esa situación. Entonces, es bien ayudar a la familia, es bueno ayudar a la familia, es bueno estar en sintonía con la familia, es bueno tener buenas relaciones entre la familia, que haya buena comunicación. Si hay violencia, en constelaciones se le llama energía asesina. Entonces habrá que buscar hacia atrás qué pasó con la violencia, qué pasó con las mujeres que fueron violentadas,
¿Qué pasó con los hombres que ejercieron violencia? ¿Qué pasó con hombres que también hubieran podido haber sido violentados en algún aspecto, que hayan sufrido violencia? ¿Algo más que quieras preguntarme, Omar? No, me queda claro, es un poquito como el árbol genealógico. Es Más que nada, parecido. pues yo lo iba socializando así como que, bueno, yo les comparto mi experiencia, veía como qué creencias limitantes podía tener mi abuelita, las asociaba en mi vida y después la transformaba y le otorgaba la vida que ella deseaba. Y luego con mi abuelito, con mi papá, con mi mamá, y así, más o menos hasta ir liberando poco a poco, como que esos paradigmas que nos van dejando. Y siempre en mis oraciones, en mis peticiones, el perdón, les otorgo el perdón y les deseo la vida que ellos siempre quisieron, que ellos siempre desearon, para romper esos lazos energéticos. Y pues siempre me trato de enfocar en lo que no quiero ver. Yo día a día en mi lista pongo lo que no quiero ver en mi vida y lo que sí quiero ver. Tacho lo que no quiero ver y me enfoco en lo que sí quiero. Sí quiero más abundancia, sí quiero más éxito, sí quiero riquezas, sí quiero prosperidad y sí quiero armonía, paz, felicidad, y en eso es lo que me enfoco día a día, mi enfoque, mi enfoque, mi enfoque. Y eso es lo que me ha ayudado a romper algunos pues, lazos energéticos, paradigmas que yo tenía antes con mis ancestros. Ok, ahí habría que reconciliarse con la historia. Si tú quieres crecer en algo en particular, y todavía ves alguna dificultad, hay que ver hacia atrás. No necesitas conocer la historia, solamente ver hacia atrás en donde puede haber alguna dificultad y reconciliarse con ese ancestro. Verlo con buenos ojos, verlo con amor para poder que puedas trascender su historia, para que ya no estés en esa historia. Es lo que te podría yo decir al respecto. Muy bien, Omar. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Yair. Divina, muchísimas gracias por tu aporte. Reconocemos aquí todos los miembros de este grupo que nos han dedicado un buen tiempo para aclarar muchas cosas. Mira, Divina, yo quiero preguntarte por la configuración de la familia, porque a veces la familia no es necesariamente papá y mamá, ¿cierto? Por ejemplo, yo aquí dentro de mi familia, yo tengo mi esposa, tuve 3 hijos, pero la hija mía, que es la última, ella tuvo una nena, pero ella es madre soltera. Entonces yo veo esa configuración allí y vive todavía conmigo, es decir, no se ha ido por razones de tipo económico. Entonces yo digo, bueno, pero ¿a qué llamamos familia? Y en el caso mío, yo nunca conocí al papá de mi mamá, es decir, a mi abuelo, conocí a mi abuela. Mi mamá ni siquiera conoció a su papá. Entonces yo digo, bueno, pero ¿a qué llamamos familia? Y hay familias con las cuales yo nunca me relacioné. Sé que existen, pero nunca tuve ese vínculo de comunicación, de convivencia y mucho menos de lazos afectivos. Sé que tengo primos, sé que tengo tías, abuelas, bueno, en fin, pero ¿a qué llamamos familia entonces? ¿Cuáles son los miembros que configuran familia? Porque hay gente que yo no conozco. Y va, sí, mi primo, hola primo, ¿cómo está? Pero yo nunca conviví con mi primo, ni jugué con mi primo, ni nada por el estilo. Todos pertenecen. Entonces usted, Yair, tiene muchos excluidos. Y esos excluidos necesitan ser vistos. ¿Quiénes son los excluidos? Todos esos que no sabemos dónde están. Aunque usted no los haya conocido, usted viene de ahí. Y sus hijos también. Y tal vez estén repitiendo alguna historia familiar. Fíjese cómo usted me cuenta que usted no conoció, su mamá tampoco conoció y no sé quién más no conoció. Esa es una repetición de patrones.
Pero el hecho de que ustedes no los hayan conocido no quiere decir que no existan. Existieron. Y por alguna razón más grande que lo que usted puede reconocer, por alguna razón, usted está aquí en este mundo. Por algo más grande que usted no puede entender. Es lo que dice Vergel. Aun cuando no se haya conocido, hay que darle las gracias a ese señor que tan solo aportó lo necesario para que usted estuviera en el vientre de su madre, que no le faltó nada, y usted puede ahora estar aquí y ahora en este mundo. Es solo eso. Perdón, te voy a puntualizar algunas cosas aquí, porque ajá, tú necesitas más información. Fíjate, mi abuelo, supe de mi abuelo, pero nunca lo conocí, es decir, el papá de mi mamá, porque ese señor, cuando ese núcleo familiar, es decir, los hijos de mi abuelo con otra señora que no era mi abuela, aparecieron en escena. Supimos que mi abuelo existía en una ciudad de aquí de Colombia. Sí. Y empezamos a establecer las comunicaciones, pero ya ese señor había muerto, o sea, ya no existía. Mi mamá nunca lo conoció, porque embarazó a mi abuela parió a mi mamá, y mi abuela tuvo, pues a mi mamá la crió como madre soltera. Ahora, hay un patrón aquí que te lo voy a comentar, y aquí el grupo también. Mi papá no es mi papá biológico. Mi papá, entre comillas, ese señor nunca lo conocí porque él simplemente embarazó a mi mamá y se desapareció. O sea, se repitió de pronto el patrón que pasó con mi abuela. Entonces, mi papá biológico, yo jamás lo conocí, ni supe de él, ni en foto, ni en nada. Y mi papá, que me crió, me tomó a mí pequeño y me crió. Yo siempre lo reconocí como mi papá. Y ya adolescente fue que me enteré que ese señor no era mi papá, pero fue proveedor, fue, mejor dicho, mi papá. Y yo siempre tengo un gran afecto, estima, y aprendí muchos valores de ese señor, de mi papá, y lo considero pues mi papá, porque aprendí que ese era mi papá. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿cómo se maneja allí el concepto de familia? Si el señor que me crió, que no es mi papá, pues me dio todo el apoyo, formación profesional y todo. Yo le debo mucho a ese señor que ya, entre otras cosas, también murió. Mi papá de crianza murió. Entonces, ¿qué es lo que es familia? ¿El que cría o el que hace biológicamente y no asumió? Entonces, ¿qué es lo que heredaría uno, por usar el término herencia? Ok, Yair, qué maravillosa historia tienes. Tienes más papás, tienes 2 papás. Esa es tu familia. Esa es realmente tu familia. Pero ¿cómo voy a tener 2 papás si el otro ni lo conocí? Ni sé si existe, si está vivo, ni nada, nunca lo conocí. No Él seguramente embarazó a mi mamá y se perdió. Aunque no lo conozcas, de ahí vienes, Yair. No puedes negar tu concepción, haya sido como haya sido. De ahí vienes. Y ese vínculo no se puede romper. Ni el otro tampoco. Porque ese gran padre, ese gran hombre, fíjate bien, ese gran hombre que te dio lo necesario, que aportó lo necesario, no te podía dar más porque no tenía. Así él hubiera tenido los millones de pesos. En ese momento no te podía dar más. Te dio lo más valioso para que tú estés aquí. Y no fue por el segundo padre que te crió. Fue porque él aportó. Junto con tu madre, los hijos, pues ya sabemos cómo se hacen. Por un vínculo muy grande. Es unión entre el hombre y la mujer, que se unen en algo grandioso para dar vida a un nuevo ser humano. Y ese eres tú, Yair. Esa es tu historia. Reconocerla, la grandiosa historia que tienes, que eres valioso porque estás aquí para algo más grande, para algo valioso. Y también reconocer a ese gran hombre
que es tu padre, que te supo criar, te supo guiar y te llevó a donde estás hoy. Esa es tu historia. No decir, es que ese señor nos hizo cargo y ese señor, la. No. Es reconocer que la vida a veces es no como quisiéramos que fuera, sino como es, como lo que nos pudieron dar en su momento. ¿Y qué te pudieron dar? Eso, para que estés tú aquí y ahora y trasciendas tu historia. Sí, Divina, yo eso no lo niego. Es decir, yo sé que vengo de esas dos personas, mi papá biológico y mi mamá. Pero vuelvo y repito, no hay lazos afectivos, no hay comunicación porque no lo conocí. Nunca supe de él, sino ya entrado ya a la adolescencia, 18 años, 17 años, cuando me entero, pues que el que yo llamo papá no era mi papá biológico, pero sí era mi papá en cuanto a que fue el proveedor de todo es todo. Entonces uno dice, bueno, está bien, sé que vengo de ese tronco, de ese tronco genético, pero ¿cómo saber de él si no sé si está vivo, si está muerto, si hay más hijos? En fin, no sé nada, absolutamente nada. Una historia allí como que rota, no hay puente. Entonces, Ok, en constelaciones no se necesita saber. En constelaciones Bueno, no se necesita saber más. En constelaciones únicamente se aceptan las cosas tal y como fueron, tal y como son, y me integro a ese gran clan familiar, tanto del que te crió como del que te hizo que tú estés aquí, tu padre biológico. Y no necesitas saber más. Si tú quieres, puedes investigar, pero no necesitas saber más. Solamente tomar a tu padre tal como fue. Tomar a tu madre tal como es. ¿Vive tu madre, Yair? sí, sí, por supuesto, ya es una señora entrada en edad, a 80 y pico de años, pero ahí está firme con sus achaques ya de la vejez, no, ella es cardiópata y todavía funciona y está lúcida y converso. Hoy pasé todo el día con ella y todavía tenemos esos lazos de comunicación y todo. Voy a entrar en comunicación con ella para que ella me diga quién es, quién fue o lo que sea, aunque ella tampoco sabe nada de esa persona. O sea, esa vaina fue como un embarazo accidental que tuvo ella. Así es, sin juicios. Aquí es Ajá, aceptar todo sin juicios. ajá. Yo he reconciliado aquí personas que han sido productos de una violación, que no saben nada de su padre. Ajá. Y lo han buscado porque hay gente que tiene los medios como para hacerlo. Y no lo han logrado, porque después de eso desapareció. Y cuando les ha costado trabajo, pero se han reconciliado con ese hombre, que lo único que les pudo dar fue la vida, porque su madre uno de ellos, la madre estaba casada. Y en ir al trabajo le pasó eso. Tuvo complicaciones con el esposo a consecuencia de ese embarazo y decidió no abortarla, con todas las implicaciones que tuvo eso. Decidió tenerla, fue una niña, una señora ya ahorita. Cuando logró reconciliarse, su empresa empezó a prosperar más y pudo tomar mejor a su esposo, a su hija, que incluso ella no quería tener ni hijos. Tuvo hijos, como dices tú, por un accidente, porque, bueno, pues así te tocaba, no fue un accidente. A ti te tocaba nacer de ese padre imperfecto y de esa madre, haya sido como haya sido su historia. Aquí perteneces
Y bueno, te lo dejo a ti. Perteneces a esa gran familia, a esa maravillosa familia. Divina, una preguntita final y discúlpenme, compañeros, y ya Sí. es la última, no hago más. Mira, ¿y qué concepción hay con los hermanos de crianza? Es decir, mi papá por aparte tuvo una pareja y de esa pareja tuvieron 2 hijos, un varón y una hembra. Con ellos tengo mis comunicaciones, siempre nos hemos tratado como hermanos, aunque todos sabemos, ellos saben que yo no soy el hijo biológico, pero nos hemos tratado como hermanos y nos consideramos como hermanos, pero realmente biológicamente no somos hermanos. Entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de lazos hay ahí con ellos? ¿Somos o no la familia de acuerdo al concepto de constelación familiar? Todos pertenecen. Todos. Al clan, pertenecemos Sí, al clan. todos pertenecen. Ellos a ti, tú a ellos. Hay un lazo. ¿Por qué? Porque hay intercambio de fluidos entre tu madre y ese señor. Y todo lo que trae ese señor y todo lo que trae tu madre también pertenece. Todos pertenecen. Bueno, muchas gracias, Divina. A veces no nos gusta la forma en que las constelaciones quieren unir a las familias. Puede ser. A mí también, Yair, me costó trabajo entender todo esto y saber que pertenecemos a la gran alma colectiva y que todo tiene una implicación en lo que nos pasa. Y decía, ¿pero por qué? Si esto no forma parte de mí, hasta de las relaciones de trabajo, hasta de lo que me pasa cuando salgo, hasta si tengo un accidente, ¿por qué se me presenta con esa? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Todo esto es para hacer un cambio para bien en nuestras vidas. Todo esto es para convertirnos en algo mejor aún de lo que somos actualmente. Bueno, tengo varias manitas. Soledad y Alcira. Soledad, por favor, y luego te doy nuevamente Cristina, al último a ti la palabra. Soledad. Gracias, buenas noches, gracias Buenas noches. por compartir. Mi pregunta era, yo cuando conocí a mi papá hasta los 12 años, él falleció cuando yo tenía 12 años y mi mamá se compromete con mi padrastro a esa edad, a los 13 años, y mi padrastro le gustaba tomar, era una persona alcohólica, y yo busco a otra persona que le gustaba tomar. Entonces, la información es por la vivencia que yo atraje. La información es porque al pertenecer a ese gran hombre que fue, haya sido alcohólico o no, es un gran hombre. Sí. Con virtudes y defectos. ¿Sí? Sí. Algo valioso haber tenido ese gran hombre. Dicen que las adicciones es porque estamos al servicio del sistema familiar. Somos los que llevamos la mayor parte de la historia familiar y que por amor nos convertimos, se puede convertir a alguien en alcohólico para que otros puedan hacer libremente lo que hacen. O sea, se sacrifican en algo por el sistema familiar, dependiendo la historia de cada familia. Bueno, entonces, ese gran hombre que fue ya murió tu padrastro. Sí, okay. Falleció hace 2 años. Ese gran hombre, pues tú lo tomaste como tu padre. Era tu padrastro, pero era la figura paterna. Entonces, al relacionarte tú con una persona, dices, bueno, está bien esto por amor a tu madre que se relacionó con un alcohólico, yo mamá te sigo, soy igual que tú, relacionándome, yo llevo tu historia también
Yo lo hago por ti, mamá, para que tú no sufras tanto y para saber yo de tu sufrimiento. Esto es lo que dicen las constelaciones familiares. Es como una ayuda para la madre, que no necesita tu ayuda, por supuesto, pero que en ese amor infantil, en ese amor ciego, dices, yo también, mamá, lo hago igual que tú. Yo también, mamá, quiero hacer lo mismo como tú lo haces. Yo también, para seguir tu historia, por la buena conciencia que tengo, lo hago por ti, mamá. ¿Sí te contesté, Soledad? Sí, sí, gracias, gracias, Digna. Muy agradecido, muy claro. Gracias. Bueno, Alcira. Hola, hola, Divinia, hola a todos, gusto de saludarlos. Está buenísimo, buenísimo el tema, de verdad que sí, Divinia. Bueno, pues sí, yo quería simplemente aclarar un detallito. Exactamente, esto es igual que la reconversión, en donde uno y el árbol genealógico, pues todo tiene que ver con que nos guste o no, igual como con las leyes de Mendel, venimos una semilla, nos guste o no, existe. Entonces, allí, entonces, cuando heredamos todos esos genéticas y características que nos dio cada uno de nuestros padres de acuerdo a su semillita. Y versus, por ejemplo, ya cuando crecemos, que nacimos, adquirimos también lo que vemos como aprendido. O sea, las actitudes del papá con la mamá, las actitudes de la mamá para con el papá. Y ahí es donde de repente es lo que yo cuando crezco es lo que busco. Me busco un papá alcohólico porque mi papá era alcohólico, o me busco una mamá, en el caso de los varones, se puede buscar una mamá, no buscan una esposa, buscan una mamá, qué sé yo, alguien que se parezca exactamente a su mamá, inconscientemente, es así, ¿verdad? Sí, pero mira, cada uno tiene sus similitudes en algunas cosas, pero sus diferencias. Aquí en constelaciones se trabaja, no lo puedes hacer tú solo. Aunque ahora ya dicen de autoconstelarse, pero es mejor que lo hagas con un profesional. Sí. Y aparte de eso, se trabaja con el alma. ¿Con? Con el alma. El alma es inmortal. El alma lleva la información. Se trabaja también con física cuántica. Se trabaja con las neuronas espejo. Aquí es un nivel más profundo, es sanarte a ti, pero también sanar a los anteriores, con los que estás implicado, con los que tienes una lealtad familiar, con los que tienes un vínculo que te daña, que te perjudica, que no te deja crecer, que no te deja ser la adulta que quieres ser. Es como, perdón, Divina, es como entonces, es como cuando hacemos en reconversión que le regresamos esa lealtad familiar, incluyendo los noes y los peros y los fueques que no nos gusta y decidimos ser lo que queremos ser. No es reconversión tampoco, es constelaciones familiares y se trabaja con el gran alma, con la gran alma. Puede ser que haya alguna similitud, pero es la técnica, no es una técnica, no es un paso que se va a seguir. Es el arte de ver fenomenológicamente lo que hay detrás, lo que hay en la persona. Se utiliza mucho la fenomenología. Aquí no se aplica una técnica así de tantos pasos y órale, vámonos. No. Aquí no. Aquí es, en ese momento, lo que surge, eso es. Gracias, Divinia. Y se pueden utilizar, de nada, Alcira, y se pueden utilizar para el cambio, ahí sí, las técnicas, eso sí, para hacer un cambio permanente se pueden utilizar las técnicas.
Muy bien, Cristina. Gracias otra vez. Mi pregunta es tocante, por ejemplo, yo tengo varios compañeros que son trasplantados renal y algunos otros que tienen, digamos, trasplante de hígado, trasplante de córneas, etcétera. Y bueno, algunos de nosotros hemos recibido, bueno, ya en mi caso, pues el riñón de mi madre, pero hay gente que ha recibido riñón de cadáver. Entonces, también transfusiones, yo también he recibido transfusiones de no sé quién, obviamente, pero en el caso de estas personas que han, digamos, adoptado ese riñón o ese hígado o esas córneas de una persona ya fallecida, también es de alguna manera limpiar con esa persona o cómo Ahí se... ahí hay un vínculo. Si tu historia es de que después de que te donaron sangre, no te gustaban las hamburguesas y ahora te gustan las hamburguesas, hay gente, hay historias así, que los trasplantaron y no les gustaba la grasa y ahora hasta subieron de peso porque les encantan, como decimos aquí en México, las garnachas, las grasas, las grasitas, todas las tapas, todo eso, ¿no? Depende cómo se digan, todas las botanas, no sé cómo se diga en cada lugar. Entonces, si tu historia es de que sientes que en algo eres diferente, pues sí, sí eres, porque te pusieron un órgano de otra persona y ya eres tú y el órgano. Entonces, ahí que habría que hacer tú una introspección para decir, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Tú también perteneces. Tú también eres parte de mí. Gracias, porque gracias a ti, hoy tengo una mejor vida. Acuérdense, esto es agradecer, es dar y recibir. A ti te dieron, me dijiste, te trasplantaron el riñón, tu madre, dale gracias a tu madre. Te hicieron una donación, gracias al donador. Entonces, esas dos personas merecen recibir por lo menos tu agradecimiento permanente, porque gracias a ellos tú tienes una mejor calidad de vida e integrarlos como parte de tu sistema, aunque no los hayas conocido, no importa. Yo hace poco, de nada, hace poco falleció una prima mía que duró casi una semana en que la trajeran a Culiacán, falleció en Ciudad de México por asunto de su trabajo, se impartió allá, pero como ella estaba en la donación de órganos, pues todos los órganos que todavía estaba con vida cuando la llevaron al hospital, pero no la pudieron, no pudo salvarse, no pudo estar ahorita con nosotros, no puede estar con nosotros. Entonces, de aquí a que le quitaron todos los órganos que podían servir, entonces mi prima vive en no sé cuántas personas, en muchas personas más. Fíjense cómo pertenecemos a algo más grande, cómo una vida fue capaz de permitir mayor salud, generar bienestar a cuantas vidas. Eso es una generosidad muy grande. Divina, pero entonces Gracias. uno establece vínculos no solamente con personas familiares por lazos sanguíneos, sino que uno también establece vínculos con particulares, con Sí. los amigos. Nosotros aquí en este grupo, por alguna razón, estamos aquí vinculándonos, aunque sea a través de esta interfaz, pero ya te conozco a ti, ya me conocen a mí y viceversa, ¿no? O sea, Sí. establecimos vínculos Sí. por alguna razón. Sí. ¿Qué historia? Dice, cuando le pasa a uno a algo no es casual, decía Virgen. ¿Qué historia qué tengo que ver con la historia de cada uno de ustedes? ¿Y qué historia tienen ustedes con la historia mía? Puede haber algo.
Eso demuestra que aquí nadie está separado. Todos tenemos una matriz Sí, de vinculación gigantesca, sí. Entonces, hasta pues, con los animales. así es. Entonces, el agradecimiento viene mucho en constelaciones. Agradecer la vida. Tomar la vida de quien nos fue dada, porque eso nos da fuerza. Eso, incluso yo lo he visto aquí, gente que viene agachada, colapsada, se hace un movimiento del alma, logran tomar a los anteriores y salen con la cabeza un poco más levantadita, salen como con esa, como que ahora sí pertenezco a algo más grande. Pertenezco, no estoy solo, no estoy sola, tengo un soporte que me respalda. Y créanme que ninguno de ustedes está solo, ni yo tampoco. Y yo digo sí a la historia familiar. Como haya sido, no todo ha sido miel en hojuelas, tampoco en mi historia. Sin embargo, aquí estoy. Sin embargo, la gran historia de mis ancestras, esas grandes mujeres, esa gran historia de las mujeres y de los hombres de mi familia, aun cuando hayan sido alcohólicos, aun cuando hayan hecho sufrir a mujeres. ¿Qué es lo que pasa con el sufrimiento de eso? Siempre estamos buscando, muchos hombres lo que andan buscando es la mamá, el vínculo de la mamá. O sea, ninguna mujer es suficiente como mi madre. Tengo que seguir buscando hasta que encuentre a alguien igual con mamá. Y si la historia con mamá es difícil, todavía más a veces buscan. Okay. Bueno, espero haberles contestado. Ya creo que ya no nos dio tiempo para tomar lo de bioneuroemoción y lo de modelando la excelencia. Les traía algo de modelando la excelencia. Pero bueno, Ay, es suficiente. bueno, Divinia, pero lo podemos dejar para la próxima porque es enriquecedor escucharte. Pero bueno, creo que Francisco es el bueno en biodescodificación, bioneuroemoción.